No creo que tengan esa intención. Yo, mientras estuve en la Corte Constitucional, tenía diferencias de visiones jurídicas, filosóficas con quienes eran mis compañeros. Ahora hay tres nuevos, con los que no tuve la oportunidad de poder departir y tener discusiones de carácter jurídico, pero he conocido que son personas con experiencia y con un gran conocimiento jurídico para llegar mediante concurso a la Corte Constitucional. Lo que era predecible es lo que han decidido. Cuando se recibe cualquier causa, y en este caso acciones de inconstitucionalidad, la Corte aboca conocimiento, las conoce y suspende provisionalmente los efectos de alguno de sus artículos, es porque llama la atención que pudieran estar causando agravio a derechos o garantías constitucionales. Muy difícilmente la Corte toma una decisión de suspender cautelarmente algunos artículos de una ley cuando después de una revisión, porque no es que se revisa ligeramente, se revisa a profundidad, no solamente por parte del juez o de la jueza ponente, la causa que está sometido a su conocimiento, sino es una revisión por parte de todos los magistrados de la Corte Constitucional. En consecuencia, si es que no hubo, me parece, voto salvado, si es que no se repudió de forma alguna la acción, era predecible que iban a tomar esta decisión. Y no creo que eso los convierta en enemigos del gobierno nacional. Lo que no puede haber es sintonía entre los criterios jurídicos con connotaciones políticas que puede tener el señor presidente de la República con la visión que confronten desde la Corte Constitucional, pero eso no necesariamente lo convierte en unos enemigos políticos. No creo tal cosa. ¿Guarda independencia la Corte Constitucional? ¿Es un organismo independiente? Sí, yo creo que es independiente. Yo creo que la Corte durante todos estos periodos del año 2019 ha mantenido independencia frente a los gobiernos de turno, frente a los partidos políticos. Pero eso no significa también de que no se pueden equivocar. Yo particularmente tengo decenas de votos salvados, es decir, votos en contra de la postura de mayoría. Durante los 6 años que estuve en la Corte Constitucional, pero debo reconocer que nunca vi que estuviera impregnada una decisión con un sesgo o bajo una influencia de carácter político. ¿Hay un ataque a la institucionalidad por parte del gobierno, doctor? Cuando se intenta... No creo que haya el ataque a la Corte como institución. Creo que no hay una visión similar que en cuanto a quienes conforman la Corte Constitucional. Pero ahí le hago un paréntesis. El expresidente Guillermo Lasso, él fue uno de los que estimuló el ingreso de 3 magistrados a la Corte Constitucional. Y esos 3 magistrados, en el momento en que se dio una decisión respecto a que era viable el juicio político en su contra, con mi voto salvado. También votaron de igual manera la doctora Teresa Núñez y la doctora Carmen Corral. Y podría decirse que si había motivado el ingreso a la Corte Constitucional el expresidente Lasso, iban a tener alguna relación de dependencia con él, se vio que no había tal cosa. Y actualmente 3 magistrados, o por lo menos 2 de los 3 que ingresaron, fueron auspiciados por el gobierno nacional del presidente Noboa. Esto nos hace ver que o no revisan bien la hoja de vida para ver de dónde viene la procedencia filosófica, jurídica, si están alineados con la manera de pensar del gobierno en la política que intenta implantar en su gobierno. Es un descuido, pero ese descuido no puede dar lugar a que se intente decir la institución no me viene bien y por lo tanto yo la voy a suprimir. Creo que es una cuestión de visiones que tienen algunos magistrados de la Corte Constitucional que no se compadecen, para decirlo de alguna manera, con el estilo de gobernar del señor presidente de la República, tanto del presidente Noboa como del presidente Guillermo Lasso.
Yo le escuché a usted decir en una entrevista que la Corte es pusilánime. ¿Por qué, Sí, doctor? lo dije en el momento. ¿Por qué razón? Porque cuando estaban precisamente dándole trámite a estos proyectos de ley, que ya finalmente se han resuelto, no lo resolvían con toda la prontitud que el caso amerita. Son, a mi juicio, y eso coincido con los fallos de la Corte Constitucional, esos proyectos de ley en la gran mayoría eran presentados de urgencia económica. No había la urgencia económica, manifiestamente. No existía unidad de la materia, que es un imperativo que dispone la Constitución, y estaban puestos ahí reformas a distintos cuerpos normativos. Y en ninguno de ellos veía yo que existiera no solamente unidad de la materia, sino urgencia económica. Y creo yo que no lo resolvían por una suerte de preocupación, para decirlo benignamente, frente al gobierno nacional. Y por eso dije que una corte que no resuelve estos casos que tienen un contenido de carácter político de manera urgente es una corte pusilánime. Ya lo resolvieron y veo que lo hubieran podido resolver con mayor prontitud si lo hubieran asumido con toda la entereza que se requería. Doctor, ¿considera usted correcto someter a la Corte Constitucional al juicio político en la Asamblea Nacional, considerando que este organismo, por su condición política, por su constitución, por su formación, no es imparcial y que toda medida pues siempre tiene un sesgo político? Mira, hay algo que no entienden muchos abogados y tampoco se entiende desde el gobierno nacional. La Constitución de 1998, estoy hablando de la Constitución de Salgon-King, la Constitución de Salgon-King otorgaba a la Asamblea Nacional la interpretación de la norma constitucional y de la legal. Actualmente la Constitución solamente contempla como atribución de la Asamblea Nacional la interpretación de las normas infraconstitucionales, estoy hablando de las leyes, y reserva para la Corte Constitucional la interpretación de la Constitución. Eso marca una importantísima diferencia, lo que nos hace ver que cómo es posible que se pretenda que la Asamblea Nacional, que es el órgano que va a expedir normas o actos que tienen que ser materia de control por la Corte Constitucional, vaya a ser quien lo someta a juicio político. Aquello significa que, por mala que sea una ley que saquen de la Asamblea Nacional o una decisión, por mala que sea, si la Corte Constitucional controla ese acto o esa norma y dice esto de aquí abomina a lo que está estipulado en la Constitución y no le gusta a los asambleístas de mayoría, en ese momento los llaman a juicio político y lo destituyen, con lo cual echan al traste lo que significa una Corte Constitucional. Es el órgano de cierre, es el órgano máximo de control de interpretación constitucional y por lo mismo no puede ser objeto de juicio político. Sin embargo, esto no significa que ellos no tengan responsabilidades. Algunos asambleístas actuales de la Asamblea Nacional y algunos juristas equivocadamente dicen no, es que es un organismo que no tiene ningún tipo de control. Están equivocados. La Constitución establece entre las atribuciones de los asambleístas el fiscalizar a todos los servidores del Estado. Y servidor del Estado es desde el señor presidente de la República hasta el más modesto conserje del sector público. En consecuencia, si a mi juicio, si yo fuera asambleísta y me encuentro que un fallo, una decisión de la Corte Constitucional, no lo entiendo, me parece equivocado, yo perfectamente lo puedo llamar al Pleno, no solamente a uno, a todos los asambleístas que hayan procedido, a todos los jueces que hayan procedido de igual manera, los llamo para que me informen el motivo, el sustento de esa decisión. Y además, si me encontrare que de esa decisión se desprende alguna infracción, yo perfectamente puedo solicitar al Ministerio Fiscal que se inicie una indagación
en la intención de desentrañar si es que existe la infracción y quiénes pudieran ser los presuntos responsables. Es decir, ahora desde el rol de la Corte Constitucional, ¿por qué cree usted que el presidente le atribuye el que no puede gobernar? Por causa de las acciones de la Corte Constitucional, e incluso se ha manifestado en contra de la suspensión de algunas normativas que le ha propuesto con el tema de económicamente urgentes. En lo personal, yo creo que la Constitución de Montecristi del 2008, si se le extirparan cosas nocivas que tiene, una hojarasca innecesaria, reglamentaciones que a veces son contradictorias o ambiguas, podría ser una buena Constitución. Tiene un catálogo de garantías del derecho al debido proceso que me parece formidable. Los derechos de la naturaleza, coincido con ellos. Creo que el reconocimiento de la plurinacionalidad y el derecho a la justicia indígena, siempre que esté debidamente acotado o en la Constitución o en la ley de la Corte Constitucional, sirve para que las comunidades indígenas puedan ejercer este derecho propio, este derecho ancestral. Tiene cosas buenas y tiene malas. Para señalar las tres malas que dije desde que el señor presidente, no las he dicho siempre, pero en un abuso de confianza como ciudadano común y corriente, yo ya no era juez de la Corte Constitucional, dije públicamente que yo sugería que el señor presidente de la República conforme una comisión de personas especialistas en materia jurídica, económica, de especialistas en asuntos del mar, de agua, del espectro radioeléctrico, de la provisión de energía, de la vialidad, en todos los órdenes de lo que hace una sociedad moderna. Y a ese conjunto de especialistas, que se conforme una comisión multidisciplinaria en la intención de hacer público en el país que este era un proyecto mínimo que se ofrecía al Ecuador para los cambios constitucionales y que eran personas de prestigio cuya credibilidad no estaba en cuestionamiento por ningún ciudadano. Eso de ahí iba a permitir que se llame a una asamblea constituyente. Primero, que se converse con la Corte Constitucional. Y si la Corte Constitucional, frente a este pedido de prestantes ciudadanos, hombres y mujeres, representantes de gremios, no se sensibilizaba y mantenía su irreductible posición, por ejemplo, de que los sectores estratégicos tienen que ser controlados, administrados por parte del Estado, bueno, en ese momento el presidente de la República podía hacer el razonamiento, se ha conversado con la Corte Constitucional, son irreductibles en estas visiones que tienen, que significan un anclaje del Ecuador al pasado, y por lo tanto, consensuado con el pueblo ecuatoriano, yo lo envío directamente al Consejo Nacional Electoral. Tal cosa no se ha hecho. Tanto es que no se ha hecho que el señor presidente de la República nunca conformó esa comisión. Yo esbocé algunos nombres de personas de prestigio nacional, no fue considerado, sino que envió ahora este pedido de consulta para Asamblea Constituyente directamente al Consejo Nacional Electoral, y los integrantes del Consejo Nacional Electoral, muy hábil, muy inteligentemente, lo derivaron a la Corte Constitucional para que ellos resuelvan. A mi juicio, ¿qué fue lo que ocurrió? Dijeron en la Corte Constitucional, si bien es cierto, el presidente no nos los enviaba a nosotros, sino al Consejo Nacional Electoral, que nos los ha derivado a nuestro conocimiento, con esa acción se ha convalidado la equivocación del Ejecutivo. Yo creo que se equivocó la Corte. En derecho público solamente se pueden ejercer las atribuciones que están previas y taxativamente establecidas, no otras, a diferencia del derecho privado, en que se puede hacer todo lo que no esté prohibido por norma. Entonces la Corte convalidó, así lo dice en su dictamen, convalidó la decisión del Ejecutivo cuando tenía un vicio de origen insubsanable. Y si fueran estrictos en el cumplimiento de la norma, en la Corte hubieran dicho, le devolvemos esto
al Consejo Nacional Electoral porque no es el procedimiento establecido en el artículo 443 de la Constitución, que dice que todo pedido de cambio constitucional, llámese enmienda, reforma parcial o asamblea constituyente, tiene que pasar por el dictamen previo de la Corte Constitucional. Entonces, allí se equivocó la Corte Constitucional, pero en todo caso, ya eso, como dicen popularmente, está oleado y sacramentado. Ya se llamó por parte del Consejo Nacional Electoral a esta consulta para que los ecuatorianos digamos si estamos o no estamos de acuerdo en que vayamos a una asamblea constituyente. Y ahora, doctor, ¿usted cree pertinente la decisión del presidente Daniel Noboa de convocar a una asamblea constituyente y de hecho ya está en manos del Consejo Nacional Electoral? Yo creo que uno no tiene que echar palos de ciego. Me refiero a esta práctica, ya no ahora porque hay hasta robótica, en los cuales los no videntes iban con un palito tocando el piso para ver dónde habían desniveles. Esa es una expresión popular que se realiza. No sabemos a qué vamos a ir a una asamblea constituyente. Yo le preguntaría a usted y a cualquier ciudadano, ¿cuáles son los cambios que se pretenden en la asamblea constituyente? Y una opinión sería de cada ciudadano decir, bueno, yo creo que en la Constitución hay que cambiar tal cosa, otro dirá, yo creo que hay que cambiar tal cosa, mantener otra, pero no sabemos absolutamente para qué vamos a ir. Ya sabemos cómo. Se fue por un procedimiento para llamarlo generosamente sui generis. Ya está el cómo, pero no está para qué. Y no sabemos los ecuatorianos. Esas son las interrogantes que se deben resolver por parte de los interesados que hay en Asamblea Constituyente para saber qué es lo que vamos a pedirle a quienes resulten electos como asambleístas constituyentes. Doctor, en este momento... Mire, en eso de ahí yo he escuchado, no recuerdo si fue el señor presidente de la República o alguien más, que dijo de que en las garantías jurisdiccionales hay cosas que cambiar. En eso yo coincido. Hace 2000 años, en el mundo entero, en el mundo moderno, digamos, los romanos en adelante, se estableció una figura jurídica que es el de la cosa juzgada, que da fin a toda controversia de tipo jurídico, porque no solamente que los que están en la contienda necesitan o asegurar sus derechos o saber si no tienen derecho a los mismos, sino que la sociedad no puede vivir conflictuada. La sociedad tiene que vivir en armonía. Y por eso es que hay primera instancia, segunda instancia, casación, y ahí se debería terminar la contienda. Pero al constituyente de Montecristi se le ocurrió poner la acción extraordinaria de protección como una atribución de la Corte Constitucional que le permite revisar las sentencias de la Corte Nacional de Justicia. Imaginémonos que se equivocaron en la Corte Nacional de Justicia. ¿No se puede equivocar la Corte Constitucional también? Entonces creemos otra Corte que esté sobre la Corte Constitucional y así ad infinitum hasta que acierten con una Corte celestial que no se equivoque nunca. Esas cosas hay que cambiarlas, pero no se las dice. Y voy a hacer una crítica que me puede granjear más animosidades de las que ya tengo. Las universidades del país, en vez de estar haciendo, pero por cientos, cursos de posgrado, maestrías, PhD, deberían involucrarse en este tipo de discusiones. Para algunos profesores de universidades, para algunos directivos de algunas universidades, parece que no se recuerdan que en el año de 1917 hubo la reforma de la Universidad de Córdoba en la Argentina, en la cual no solamente que se estableció la autonomía universitaria para tener su pensum, para no ser motivo de injerencia por parte del Estado, libertad religiosa, etcétera, sino también el compromiso de los centros académicos con el conjunto social.
Y si las universidades viven aisladas de estos debates y se dedican únicamente, casi como en mimeógrafos, a hacer títulos académicos, no están haciendo el aporte indispensable que amerita la sociedad ecuatoriana y que debería ser materia de obligación por parte de los centros académicos. Entonces yo recojo su idea con tanto agrado. Los centros universitarios del país deberían iniciar conferencias, pero no entre aulas cerradas en las cuales unos privilegiados académicos entre ellos se satisfacen escuchándose, a veces no mutuamente, sino escuchándose la propia intervención de cada uno de ellos. Debería abrirse al público esta suerte de debates que tienen un efecto enriquecedor en la sociedad, que son una pedagogía, que ofrecen unas argumentaciones didácticas para que los ciudadanos no solamente conozcan los derechos, sino que valoren cuáles son las reglas que se pueden imponer en una nueva constitución. Esto es indispensable, pero lamentablemente no veo que lo esté haciendo hasta el momento ninguna universidad del Ecuador. El economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, ha dicho que el presidente Daniel Noboa tiene la intención de concentrar todas las instancias de poder. ¿Sería esto, cómo lo ve usted? ¿Cómo lo toma? Sería lamentable. Sería lamentable. ¿Cuáles son las características de una sociedad democrática? 3, a mi juicio, fundamentales. La primera es la división del poder del Estado. En el Ecuador, el señor economista Rafael Correa hizo 5 poderes del Estado, ¿no? 3, ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo que administra, el ejecutivo que es el que propone un programa de gobierno y el desarrollo del mismo, es el que maneja el dinero de los ecuatorianos para procurarnos bienestar, para satisfacer los derechos prestacionales que está obligado el Estado. Así también como hay los otros derechos, los derechos de inhibición que debe tener el Estado para procurar la iniciativa. Le voy a poner un ejemplo. Si usted revisa, no me recuerdo, pero me parece que es a partir del artículo 50 de la Constitución peruana. La primera definición en lo que hace relación al desarrollo económico es el tipo de economía. Dice la Constitución peruana, economía social de mercado. En el Ecuador, todo lo que es el desarrollo económico es de lo más difuso y contradictorio. Bueno, primero, el ejecutivo. Segundo, el legislativo y el judicial. La primera característica, el primer pilar es ese, la división del poder del Estado. El segundo pilar, indispensable, es la deliberancia y el pluralismo, entendiéndose como deliberancia la posibilidad no de hacer esto que estamos nosotros en este momento, en este ejercicio de preguntas y respuestas, de confrontar ideas, sino del conjunto social y particularmente de la sociedad con respecto del poder del Estado. Eso es la deliberancia. En la Constitución ecuatoriana, en sus artículos 95 y 96, se pone lo que significa la participación ciudadana, que no es a través del Consejo de Participación, que es una vocación autónoma, genuina, por parte de los ciudadanos. La participación ciudadana, y dice el 96, para controlar los actos del Estado. Y otro pilar fundamental es el pluralismo. El pluralismo es la posibilidad de que existan múltiples voces, como tantas ideas políticas y ideológicas existan en la sociedad. Y otro que es fundamental es el respeto a la independencia judicial. Si no existe cualquiera de estos pilares, no existe democracia. Y creo que el señor presidente de la República, por joven que sea, él conoce perfectamente esto, y yo aspiro que si hay alguna intención de optar poderes, él está en la obligación de rectificar, y aspiro que vaya a rectificar, porque si no pasaríamos a estar viviendo en un régimen democrático con todas las dificultades que tiene la democracia ecuatoriana, pero ya lo otro sería autoritarismo
y el autoritarismo, según Hannah, o Hannah, como lo quieren llamar, Hannah Arendt, los orígenes del totalitarismo comienzan y se llega a las dictaduras estas oprobiosas. Ella se refiere al nacionalsocialismo y al comunismo, cuando no hay una sociedad que esté dispuesta a confrontar, a debatir y a impedir estos excesos. Doctor, la afinidad política que existe entre la mayoría de la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, ese sincronismo político que existe entre los dos principales poderes del Estado, anula toda posibilidad entonces de ejercer la función de contrapoder que tiene el legislativo. De ahí la importancia de que exista una Corte Constitucional, porque si estamos viendo que el órgano de control de la función ejecutiva, que es el Congreso, Asamblea, el Poder Legislativo, está dependiendo de los dictámenes políticos que se den por parte del Ejecutivo, no está cumpliendo su rol, que por cierto, me parece que se están cometiendo excesos por parte de quienes dirigen la Asamblea Nacional. No es posible que se esté permanentemente intimidando a quienes son asambleístas de oposición. No es posible de que se impida el uso oportuno de la palabra para ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión de los asambleístas de oposición, que no es por la opinión de ellos. Yo, por supuesto, no tengo ningún tipo de relación, ni similitud, ni política, ni ideológica, ni personal con los asambleístas de la Revolución Ciudadana, pero ellos están representando a un segmento importante de población que los habilita para hablar a nombre de quienes los eligieron. Por lo tanto, cuando se ponen limitaciones, cortapisas, cuando se les cierra el micrófono, se los silencia o se reduce su tiempo de intervención, se está afectando también un principio republicano a esos representantes que tienen un segmento de opinión que los puso en esas curules. Doctor, ahora en cuanto al legislativo, precisamente en torno a este poder del Estado, pues últimamente ya suman con la última ley enviada por el presidente Daniel Noboa 5 con carácter de económicamente urgentes. ¿Cree usted que el presidente está abusando de esta normativa, está abusando del uso de la figura de económicamente urgente en cuanto a las leyes últimamente propuestas? Claro que sí. ¿Cómo cree usted que debería actuar el gobierno en este caso como para de alguna manera u otra reivindicarse con el tema de la Asamblea de la Asamblea Nacional, que la estaría como que de alguna manera pues haciendo abuso pues de esa figura? Tiene que rectificar. El presidente tiene que entender que los proyectos de urgencia económica son excepcionales, que no es usual que se presenten proyectos de ley económica urgente. Pero si a esa actitud ya casi proverbial, ordinaria, de presentar proyectos de ley económica urgente, porque como se está viviendo un estado de excepción permanente, bueno, no es que presento uno, sino presento todo lo que me dé la gana. Bueno, en ese momento, si le adicionamos a que esos proyectos de ley de urgencia económica ni tienen urgencia económica, ni respetan el principio de unidad de materia, en ese momento se está abusando del poder. Y también en el contexto de la Corte Constitucional, el presidente Daniel Noboa prácticamente dice que por el tema del trabajo que están ejerciendo la Corte Constitucional, sobre todo por la cancelación o en este caso la suspensión de algunos artículos de sus últimas leyes propuestas, es que no puede gobernar. ¿Qué cree usted que debería hacer el presidente en torno a ello y si es realmente que no puede gobernar por las acciones de la Corte Constitucional? No creo que eso sea cierto. No creo que eso sea. La Constitución ecuatoriana, por ahí había algún abogado que decía que el hiperpresidencialismo no existe en la Constitución ecuatoriana. Nada más equivocado que él. La Constitución de Montecristi tiene un pernicioso hiperpresidencialismo. Eso nos hace ver que el presidente de la República puede perfectamente gobernar. Lo deseable es
Y permítame que diga lo siguiente, porque también fue algo que yo advertí desde el primer día de este nuevo periodo presidencial, desde que salí de la Corte Constitucional. El señor presidente de la República dijo en su primera declaración que este sería el año de la inversión pública. No puede haber inversión pública porque el presupuesto general del Estado está desfinanciado. Pero no solamente que está desfinanciado, porque usted puede poner, imaginémonos que para complacer a los ecuatorianos, un presidente, cualquiera que fuera, pone este año el presupuesto general del Estado será de 100.000 millones de dólares. Entonces los ecuatorianos decimos que contentos, con 100.000 millones de dólares arreglamos el problema del país. Pero los ingresos del país no llegan sino solamente a 30.000 millones de dólares. ¿De qué sirvió que pongamos un presupuesto tan elevado? La otra consideración, pongamos ya este año, creo que son 44.000 millones de dólares, creo que es el presupuesto general del Estado, perdón, para el 2026. Y si no se lo ejecuta, estamos viendo que muchos ministerios tienen una ejecución casi al finalizar el año de 16-20%. Los hospitales del país están desabastecidos de medicamentos. No hay para contratar nuevos médicos. No hay para renovar los equipos médicos quirúrgicos. Las personas hacen filas en las aceras de los hospitales y desfallecen, y hay casos que han muerto. No hay ni siquiera para comprar gasas, esparadrapos o desinfectantes. Hay hospitales que dicen que no le pueden proporcionar comida a los pacientes que están recuperándose. Entonces, no importa lo que se diga que vamos a invertir, lo importante es si tenemos o no el dinero para invertir. Como no hay el dinero para invertir, yo lo que decía es, en el momento en que nosotros hacemos una asamblea constituyente, eliminamos este monopolio de los sectores estratégicos, que es sobre todas las actividades, no solamente que dice que es supervisión, control, sino esta es la palabra importante, administración. Si mañana un inversionista europeo llega al Ecuador y va a traer 2.000 millones de dólares, tiene que conformar una compañía de economía mixta, en la cual el Estado se reserva por lo menos el 51% de las participaciones. Pero además, como dice administrar, puede ser que al ministro a cargo se le ocurra decir, a ver, yo voy a poner para administrarlo a un primo mío que está desempleado, pero es muy buena gente y es honrado además. Entonces, que él administre. ¿Usted cree que algún inversionista con semejante cantidad de recursos que va a traer va a permitir que una persona cualquiera sin experiencia pueda administrar sus recursos? No, pues él va a querer traer un especialista de su país o el mejor graduado por las mejores universidades del mundo para que administre sus recursos. Eso por un lado. La otra, la prohibición de arbitraje internacional que tiene la Constitución. 87 países en el mundo tienen arbitraje internacional y entre ellos están países del hemisferio norte, del primer mundo, porque no confían en las jurisdicciones nacionales porque puede haber alguna presión del Estado para que se falle a su favor en el evento de que haya algún tipo de controversia. Y la otra, que eso de ahí lo deberían entender los señores dirigentes de los sindicatos. El Código de Trabajo ecuatoriano tiene como 90 años. Y los cambios vertiginosos que se han dado en el mundo, por lo menos en los últimos 20 años, obligan a que ese Código de Trabajo, no es que vamos a hacer un código nuevo. A ver, el Código de Trabajo viejo de 90 años, dejémoslo para los trabajadores que ya están contratados. Vamos a hacer un nuevo código. Esos nuevos códigos se prestan siempre para confusiones y ambigüedad. Hay que reformar absolutamente el Código de Trabajo para que se incorporen nuevas modalidades que hay en el mundo entero. Si eso de ahí se quitaba de la Constitución, eso no iba a traer los capitales de un mes al siguiente. No, eso iba a permitir que los inversionistas internacionales digan, bueno, hay una asamblea, se está llamando una asamblea constituyente para extirpar estas partes nocivas, se empiezan a interesar en el país, empiezan a cambiar inversiones, esos fondos multimillonarios de inversión que hay en todo el mundo que están cazando los países a los cuales puede haber inversión. En ese momento iba a decir, vamos a ir a Ecuador. Y los resultados de eso se iban a ver en 1 año y medio, 2 años, no inmediatamente.
pero nos hacía abrigar esperanza a los ecuatorianos que ya mi hijo que está desempleado va a tener que esperar un poco más de tiempo para tener una plaza de trabajo que le procure a él no solamente ingresos para ayudar a la familia, sino también para garantizar su futuro. Pero nada de esto se ha hecho. Y ahora, por lo tanto, estamos nosotros frente a un panorama que a mí no me luce optimista. Ahora, doctor, en cuanto a las preguntas para la consulta popular, precisamente sobre las que habla sobre la prohibición de las bases militares, ya para darle luz verde a la instalación de estas, y la otra que finalmente dice sobre la asignación de fondos públicos para organizaciones políticas, ¿qué opinión tiene usted sobre estas dos preguntas de la consulta popular? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que se debería poner, no vamos a poner una base militar de los señores iraníes, ¿no?, para que ellos traigan aquí algún misil que quieren enviárselo a los Estados Unidos y los Estados Unidos nos bombardean a nosotros. Claro, si es por la colaboración de países democráticos, Estados Unidos, por tecnología de punta, que va a servir no es para una guerra, porque no estamos en guerra con nadie y aspiro que no estemos en guerra ya nunca más con nadie, pero que va a servir para que coadyuven a la lucha contra el crimen transnacional. Eso está bien. La falta de financiamiento para los partidos políticos me parece que está bien. Vea, yo soy un hombre viejo y fui dirigente político. Cuando yo era dirigente político en la izquierda democrática, nosotros mismos solventábamos con nuestro propio trabajo, con nuestro peculio, de nuestro bolsillo. Organizaciones en los barrios, lo que llamábamos los núcleos barriales, comité, se hacían reuniones, no era un costo excesivo porque ayudábamos para que se prepare comida sencilla, poder disfrutar con algún jugo, conversar, llevar el mensaje de lo que significaba ideológicamente el partido político, y así lo hacían concentración de fuerzas populares, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, en menor medida la democracia cristiana. Bueno, pero así el propio Partido Roldosista Ecuatoriano, así se financiaban los partidos. Y con el interés de ese esfuerzo que realizaban los partidos, también se traslucía en que muchos empresarios decían, bueno, me gusta lo que propone este partido, voy a contribuir con una ayuda económica para que ellos puedan avanzar hacia sus objetivos. Pero no había en el Estado le doy plata, y usted sabe para qué ha servido eso. No, mal que lo diga porque no suena elegante. Pero a algún partido político le sirvió eso para hacer hasta cirugías estéticas vaginales. Entonces, eso de ahí no constituye una burla al pueblo ecuatoriano que de nuestros recursos, de nuestros impuestos, tengan tan mal fin los aportes. No, que los partidos políticos empiecen a hacer lo que se hacía hace 30, 40, 50 años en el Ecuador, donde sus propios dirigentes ponían algo de su peculio, el aporte. Ese era el sacrificio que se hacía para yo convertirme en una figura pública, para ser diputado, para ser concejal, para ser alcalde y además crear bienestar para el país. Estoy de acuerdo en esas dos cosas y ojalá que se las integre también en la discusión de la Asamblea Constituyente para que se incorporen en la nueva Constitución, o por lo menos que en el uno no se ponga nada, para que no exista la prohibición y tampoco la permisividad para que se entregue dinero. Doctor, con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia para el IES y el BIES, que hizo hace poco el Pleno de la Asamblea Nacional, se dice mucho de que esta es una puerta abierta para privatizar sobre todo el BIES y que muchas personas que tienen préstamos con el BIES se verían perjudicados al pasar la cartera a la banca privada porque se le da esta potestad en la ley. ¿Lo ve usted así, doctor? Me preocupa. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque en el Ecuador, hay que reconocerlo, no tenemos la cultura del cumplimiento de nuestras obligaciones. Usted ve, por ejemplo, el endeudamiento que tienen los ecuatorianos con las tarjetas de crédito es muy elevado. No se compadece con los ingresos que tiene la familia. Y por lo tanto viven haciendo un bicicleteo, creo que se llama. Entonces, permanentemente pagamos el mínimo y seguimos endeudando. Eso es una muy mala costumbre de los ecuatorianos. Pero la segunda consideración, la situación del país en lo económico no es la mejor.
si usted, alguien que tiene una deuda con el IES, por ejemplo, un préstamo hipotecario, y que se atrasa porque lo sacaron del trabajo, si usted comparte gastos con su cónyuge o con sus hijos mayores, alguno de ellos queda en el desempleo, significa un desfase en la economía familiar y un atraso un mes, atraso 2 meses. Bueno, el IES usualmente es muy contemplativo con eso, pero si esa cartera pasa a una entidad financiera privada, ellos tienen la obligación, no digo que hacen mal, ellos tienen la obligación de que al que les debe tienen que cobrarlo, porque esa es la confianza que depositan los ciudadanos en poner sus ahorros en ese sistema financiero. Entonces, no me luce que para el momento es oportuno. Y eso de ahí debe ser considerado desde el punto de vista humano por parte del gobierno nacional, y ojalá que esa ley no entre en vigencia, o ojalá que esa ley no tenga cabal aplicación, porque entiendo ya que se están planteando algunas acciones de inconstitucionalidad sobre la misma. No he revisado muy bien el tema. Yo creo que es acertado haber eliminado los subsidios a los combustibles. Incluso siguen siendo, comparativamente con otras naciones de América hispana, siguen siendo baratos. Nos cuesta todo, lo mismo tengo que pagar de un combustible más elevado ahora, pero creo que ese es el aporte que debemos dar los ecuatorianos. En vez de salir a comer el día domingo, bueno, hago ese ahorro para poder pagar el combustible de la semana. Eso me parece que es acertado. La preocupación que tengo es los niveles de violencia de las manifestaciones que ya causaron un lamentable deceso de un hombre relativamente joven, padre de familia, campesino pobre. Ustedes se imaginan cómo quedan en el desamparo esos 2 hijos que tienen, menores de edad, lamentable. Y ojalá que no ocurra otra cosa de esta naturaleza. Pero me parece que resulta necesario, no tengo la propuesta, no tengo la solución, pero resulta necesario que el señor presidente de la República encuentre un canal de comunicación, que exista una apertura de parte del gobierno nacional, que no signifique dejar sin efecto los combustibles. Siempre en una negociación de cualquier manera que sea, eso enseñan en la especialidad, por ejemplo, de mediación y arbitraje. Y además hay cátedras en Harvard mismo sobre la solución de conflictos. Siempre se parten de extremos, el uno pide mucho y el otro no está dispuesto a ceder nada, pero tiene que haber un interlocutor entre las dos partes que vaya produciendo un acercamiento entre esos máximos de las partes para encontrar una justa solución. Y eso creo que es lo que también, sin que se me haya pedido ninguna opinión de parte del poder público, pero creo que sería lo deseable. El señor presidente de la República reúna, hay gente que es especialista en estos temas, que reúna a un grupo de estas personas para solicitarles que presenten alternativas de solución a la crisis. Porque no es solamente que se deje sin efecto la falta de subsidio al diésel, sino que esas necesidades campesinas, que son las más preteridas del país, que son las que abastecen a nosotros los citadinos de los alimentos, a precios que son más o menos asequibles para todos los sectores de la población, tienen otras necesidades que si le dice ya mantenemos la elevación del precio de los combustibles, pero vamos a darle a ustedes proyectos modernos de riego, vamos a darles a ustedes la posibilidad de mejorar los hatos ganaderos, de ovejas, que haya un mejor servicio de asistencia educativa, salubridad. Creo que esos sectores lo verían con mucho interés a este tipo de soluciones, pero eso significaría abandonar posiciones inflexibles, y creo que por un lado el sector campesino de la sierra, que está empeñado en esta confrontación, lo están haciendo ellos defendiendo sus legítimos intereses. Pero el señor presidente de la República representa a todos los ecuatorianos que nos vemos afectados y tenemos la incertidumbre en qué va a terminar esta confrontación. Por lo tanto, yo creo que estas iniciativas de acercamiento
tienen necesariamente que provenir de la función ejecutiva.